Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión 3 de la temática de Economía Social y Solidaria del Circuito de Fortalecimiento NODES. El día de hoy tenemos a dos nuevos conferencistas que trabajaron en colectivo para el desarrollo de esta presentación y se los vamos a presentar. La primera de ellas es Violeta López Juárez. Ella es ingeniero industrial de profesión con maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Actualmente labora en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla como docente. Se desempeña como coordinadora del NODES Redes, Red de Emprendimiento y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria. También es coordinadora del Centro de Incubación e Innovación Empresarial. Ha participado en mesas de trabajo enfocadas al desarrollo del Diplomado en Economía Social y Solidaria del Tecnológico Nacional de México. También ha impartido cursos de capacitación y actualización en Economía Social y Solidaria y Gestión de Proyectos. En materia de emprendimiento, ha sido jurado en etapas locales, regionales y nacionales de la Cumbre Nacional del Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, Innova Tec NM. Bienvenida, doctora. También el día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Medel Sánchez. Él es doctor por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, doctor por el doctorado interinstitucional en Economía Social y Solidaria de la Facultad de Economía de la misma institución y profesor investigador en la Facultad de Administración de la UAP. También es líder del cuerpo académico 334, Gestión Pública y Administración Social para el Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema de Información Humanística, Científica, Tecnológica y de Innovación del Estado de Puebla. También es líder del NODES, Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Sociales Productivas del Estado de Puebla. Y cuenta con experiencia de más de 50 años en la docencia a nivel superior. Bienvenidos nuestros grandes conferencistas del día de hoy. Les cedemos el espacio para que puedan comenzar con esta sesión de compartencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a esta primera estación del Circuito de Fortalecimiento Cooperativo NODES 2025 y dentro de ella a la parte relativa a desafíos y oportunidades de la economía social solidaria, que a su vez está compuesta por dos partes: los retos actuales y futuros y las estrategias para superar obstáculos. Entonces, queremos resaltar que este esfuerzo está coordinado por el INAES y que formamos parte de él los nodes que aparecen en la pantalla. Estamos representados nodes de diferentes partes de la República y hemos hecho un trabajo de colaboración con el auspicio y el patrocinio de INAES. Y bueno, pues ese sería el contexto de nuestra participación. Adelante, maestra Violeta, por favor. Continuamos en este momento antes de, como un marco referencial para poder desarrollar esta sesión, de algunos conceptos básicos que también ya ubicaron a lo mejor en la sesión 1 y sesión 2, pero como sabemos que algunos compañeros no han tomado las sesiones previas, pues queríamos hacer este pequeño encuadre de la sesión del día de hoy. Y en este caso, pues comentarles que cuando hablamos de los sectores de la economía y que identificamos claramente a tres sectores, que es el sector público, sector privado y sector social, pues entendemos al sector público como aquella parte de la economía que engloba a todas las empresas e instituciones que forman propiedad del Estado, ¿no? A través del cual el Estado puede ejecutar sus funciones y ya sea para hacer valer leyes, diseñar o llevar a cabo políticas públicas, así como brindar servicios. Y pues en cuanto al sector privado, lo identificamos claramente precisamente por su objetivo de la generación
de recursos, de ganancias, ¿no? Es donde ubicamos a las empresas. Y aparece este tercer sector, el sector social, el cual es el que nos atañe o capta nuestra atención el día de hoy, como el sector social de la economía en México, el cual sobre todo es un sistema que está basado en relaciones de solidaridad, reciprocidad, cooperación, donde se privilegia al trabajo y al ser humano. Sí se busca la ganancia económica, pero no es el fin último. De hecho, lo que se busca es que este sector no solamente tenga el beneficio económico, sino también mejore la calidad de vida de quienes lo integran, así como de sus familias y las comunidades en donde se encuentran. Estos tres sectores, al relacionarse de alguna manera, establecen, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado, alianzas con el objetivo precisamente del desarrollo de actividades económicas que permitan o mejoren o pues, se potencialicen, ¿no? Y en el caso del sector público y el sector social, pues precisamente como decíamos, el sector público trata de generar políticas públicas que incidan en este sector social, como es el caso actualmente que nos encontramos con la cuestión de INAES y los NODES, ¿no? Y entre el sector privado y el sector social sí se establece también ciertas relaciones. Vemos muchas empresas que han tratado de trabajar la parte de responsabilidad social a través precisamente de emprendimientos sociales, ¿no? Buscar también se habla allí a lo mejor de un comercio justo, cuestiones que puedan tener un mayor impacto hacia este sector. Pero bueno, el día, o como comentábamos, lo que nos atañe precisamente es la parte del sector social y en ese sentido, pues también es importante identificar que existen una serie de organizaciones las cuales identifica claramente la Constitución Política en el artículo 25 sobre lo que se integran y a partir de ahí se deriva también la Ley de Economía Social y lo que es el catálogo de organismos del sector social de la economía, donde pues primeramente los más fácilmente identificables son los ejidos y comunidades, los cuales provienen como tal o derivan de lo que es la propiedad del territorio, ¿no? Donde prácticamente los comuneros, ejidatarios son dueños de esa propiedad colectiva, no es una propiedad individual, es una propiedad colectiva, lo cual también ha dado por resultado que muchos de los principales casos de éxito se deriven a lo mejor dentro de estas comunidades porque ya tienen un gran antecedente en la forma de trabajo colectivo. De ahí también tenemos a organizaciones de trabajadores, tenemos también a empresas como tal, pero donde la propiedad sea mayoritariamente de los trabajadores y la forma más común que son las sociedades cooperativas. Y de este sería como el primer nivel, porque de ahí tenemos un segundo nivel en donde ya hablamos de que tanto se puede haber agrupamiento de estos, por ejemplo, hablamos de ya de lo que serían ejidos organizados o comunidades organizadas, igual a veces sociedades cooperativas que deciden organizarse para un fin más alto. Entonces, en ese sentido, es como se integran este catálogo de organismos del sector social de la economía. Y pues la última parte de este encuadre que queremos hacer, pues es precisamente referirnos a lo que es el ecosistema de economía social y solidaria que está actualmente en el caso de México, ¿no? Sabemos que a través del sector público y de la institución como tal, que es Instituto Nacional de la Economía Social, de la cual depende de la Secretaría del Bienestar, han establecido las políticas públicas que pueden de alguna manera o que han estado incidiendo en el desarrollo de lo que es el sector social de la economía. Prueba de ellos, como comentábamos, son los nodos de impulso a la economía social y solidaria, donde mayoritariamente pues se ha establecido esta alianza, ¿no? Que se puede realizar entre lo que son principalmente los aliados base, que pues son como tal el organismo del sector social de la economía, que son de los antes mencionados, y en el caso pues de las instituciones de educación originalmente superior, pero ahorita también se han ido incorporando ya de medio superior y también de carácter público y privado. ¿Y por qué las instituciones? Porque al final de cuentas, las instituciones educativas, aunque su objetivo último pues es la educación, también se tiene un área muy importante que es la vinculación con el sector productivo y también por ser un área de generación de conocimientos y sobre todo por también las figuras que existen dentro de las instituciones como es la prestación del servicio social en beneficio de la comunidad, pues suman a este esfuerzo que pueden potenciar
el desarrollo de la economía social. Y pues aquí vemos precisamente algunas de las instancias que tal como tal pueden sumar, ¿no? Que son instituciones de gobierno de orden federal, estatal o municipal, incluso algunos organismos internacionales, organismos de representación, y pues así tenemos incluso algunas asociaciones civiles que incluso también trabajan con esa parte, ¿no? Entonces, todos estos organismos de alguna manera están generando como tal esas facilidades para que el sector social de la economía vaya creciendo de manera constante y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Y pues a continuación le cedo la palabra al doctor José Manuel. Muy bien. Vamos a hacer un apretado resumen para dar una perspectiva de cómo ha evolucionado el contexto, el marco, para llegar a lo que ahora tenemos como el sector de la economía social solidaria. Y bueno, es necesario comenzar diciendo que nuestro país fue asiento, fue cuna de numerosas culturas, los tarascos por ahí por Michoacán, los olmecas por Veracruz, eh, los zapotecas en Oaxaca, los mayas, por supuesto, y que en todas estas culturas existía una forma de producción, una forma de vida que se basaba mucho en las necesidades de las personas. Sí había mercado, sí había intercambio, pero siempre, eh, digamos, subordinado a las actividades sociales, a las actividades de vida, de guerra, siempre a las partes en que las personas convivían. Bueno, con la revolución, bueno, más bien con la conquista, llegan los españoles y ciertamente hay un gran cambio. Un gran cambio, llegan las ideas europeas, llega la forma ya de producción distinta, pero es necesario señalar que esa cultura colectiva, que esa cultura comunitaria permanece en la mayor parte de las culturas, en la mayor parte de las civilizaciones que existieron antes de los españoles. Y que al final es un activo sobre el que se va a relanzar nuestro sector de la economía social solidaria. Durante la Revolución de Independencia, al término de la misma, hay que recordar que se dio la lucha importante entre liberales y conservadores. En ambos casos querían tener el control de este naciente país que era México. Esas luchas se prolongaron porque la división que provocaron generó que incluso algunas zonas o áreas de nuestro país se quisieran separar, se declararan independientes de lo que era el México ya de la independencia. Se fundaron, porque se fundaron, se crearon repúblicas en Yucatán, en Texas, en Río Grande, estas dos últimas en el norte del país y la primera en el sur. España volvió a mandar soldados pensando recuperar este territorio tan grande e importante que le daba riquezas, y en 1929 fueron vencidos ahí en el fuerte de San Juan de Ulúa. Después Francia invadió nuestro país en el 38, y bueno, qué decir de la invasión de Estados Unidos en el 47, donde perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y terminamos ese periodo del 35 al 65 del siglo XIX con la invasión de esa triada o esa tripartita alianza entre Inglaterra, España y Francia, que terminó
con el establecimiento del Imperio Mexicano y, bueno, la llegada de un príncipe extranjero de nombre Maximiliano. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, podemos constatar que todos estos conflictos generaron destrucción, generaron afectación importante en todo lo que era la actividad económica y productiva en nuestro país. México tenía un importante crecimiento económico, sobre todo en ramas como la minería, la, la parte textil y, bueno, por supuesto, la agricultura. Pero todo ello se vio afectado, muy afectado por los conflictos, por las luchas intestinas, por la división y por las guerras que todo esto significó. Ya en la primera parte del siglo XIX empezaron a llegar inversiones, empresas, bueno, grupos empresariales de Europa. Llegaron, hay que recordar que para esas épocas, en el siglo XIX, ya existía la economía de mercado o economía capitalista y ciertamente vivía periodos de expansión. Entonces llegan a nuestro país y el efecto inmediato de esa competencia, de esa actividad que llega aquí a instalarse, actividad económica y productiva, es que afectan, digamos que le compiten y le ganan a las actividades productivas que aquí había. Dice aquí en nuestra diapositiva, son desplazados, oficiales, maestros, son, bueno, muy deteriorados, pequeños talleres y gremios de la actividad manufacturera y pues una situación que pues nos deja en una dependencia de esas inversiones extranjeras que llegaron. Además, recordemos que en la época del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se dio en nuestro país el movimiento de reforma, las leyes de reforma, pero que esas leyes también desamortizaron propiedades comunales en los pueblos, en las comunidades originarias, eh, eh, entraron en el mismo criterio de la desamortización, que significa que ya no son reconocidas y que pueden ser sujetas de otra forma de producción y de vida. Durante todo ese periodo se dieron reacciones o respuestas que básicamente fueron los primeros antecedentes aquí en México de la economía social. Existían, por ejemplo, las mutualistas, que eran, digamos, acuerdos de ayuda mutua para situaciones de emergencia, situaciones de precariedad. Las mutualistas eran las uniones de personas para precisamente formar algún fondo que permitía el apoyo mutuo. También había cofradías que tenían una actividad similar, pero que estaban organizadas alrededor de las figuras religiosas, santos, vírgenes, que, bueno, en nuestro país crecieron mucho con el catolicismo español. Y esas figuras también incluyeron a cooperativas. Hubo algunas cooperativas ya al final del siglo XIX, todo esto en el gobierno de Porfirio Díaz. También hay que señalar que ya en Europa se daba y de manera muy fuerte la emergencia
de las teorías, de los postulados de Marx y Engels, y que dentro de ellas estaban también precisamente las figuras de las cooperativas. Ya en la Revolución de 1910 es importante señalar que varios de estos sectores que fueron cooperativas o precooperativas participaron en la Revolución de 1910 y que lograron un avance muy importante, muy importante, sobre todo en términos de la Revolución del 10. En México, la Constitución reconoció a la actividad de las cooperativas. Ya no era el gremio cerrado, sino que ahora se permitía que fueran de libre integración y asociación. Y fue tanto el auge que se tuvo que ya creo que en 1920 y tantos se creó la primera ley de fomento a las cooperativas. Creo que fue el presidente Plutarco Elías Calles el que decretó la primera ley. Además, fíjense, bueno, se crearon corporaciones, federaciones, incluso se lograron algunas cuotas de poder. Los cooperativistas, después de la revolución, en el periodo postrevolucionario, tenían algunos gobernadores, tenían algunas secretarías e incluso es importante señalar que durante el periodo de gobierno del general Obregón eh, hubo una crisis en la parte de la hacienda mexicana, la hacienda pública, que estaba a cargo de Adolfo de la Huerta y que pues tenía carencias de todo tipo. Obregón se quejaba de que no había dinero para nada y le echaba la culpa a Adolfo de la Huerta al punto tal que en algún momento incluso rompió con él y yo creo que estaba a punto de encarcelarlo. Adolfo de la Huerta había logrado algún acuerdo con Estados Unidos, pero no obstante eso, terminó separándose de el gobierno de Obregón y de manera muy significativa buscó, buscó la presidencia de la República, apoyado y postulado por un partido cooperativista que ya existía en esa época. Por supuesto, fueron derrotados, pero eso nos debe dar una imagen de cómo era esa emergencia, ese boom de las cooperativas en el periodo posrevolucionario. Repito, federaciones, confederaciones, cargos políticos y públicos, pero atención, aquí hay que señalar que todo esto fue ligado o subordinado al Estado. El Estado empezó a apoyarse y también a apoyar a los sectores de las cooperativas y así se llega a la época de el general Lázaro Cárdenas, donde de plano él no tan solo fomenta a la actividad cooperativa, sino que además se sirve de ella. Cárdenas decreta la segunda ley que estuvo vigente hasta la década de los 90 del siglo pasado y pues se ampliaron muchísimo más de sus actividades. Hubo escuelas cooperativas, hubo cooperativismo para las actividades escolares, para la educación, y bueno, este sector creció mucho, pero repito, en una forma cooptada o subordinada al Estado. Después de Cárdenas, en lo que fue o se llamó el milagro mexicano, la sustitución de importaciones,
la economía de nuestro país creció a niveles que no recuerdo si unos 2 o 3 años, llegó a crecer al 9% anual, algo que solamente en la actualidad China ha logrado. Bueno, durante ese periodo la economía mexicana creció eh, y bueno, durante esa época de bonanza, es necesario apuntarlo, la actividad o el sector cooperativo pues fue olvidado, no se juzgaba necesario. Sí, se hicieron muchas actividades más, se les dotaron de sectores, se les daba algún crédito, pero siempre en forma marginal eh, y además subordinada. El Estado daba apoyos, pero esos apoyos solo eran para lograr acuerdos, para obtener apoyo político, etcétera. Y finalmente muchos de esos programas fracasaron. Fracasaron, hay que decirlo de manera muy importante. Modestia aparte, debo decir que yo durante unos 20 años trabajé en la entonces Edesol y por ahí del año 2000 se registraron un total fracaso de todas las aportaciones que se dieron a las cooperativas que se creaban en esa época. Tan es así que al final existía un organismo llamado FONAES que con una enorme cartera vencida finalmente fue desaparecido y ya dio paso a lo que hoy conocemos como el INAES. Entonces, ese es un poco un resumen apretado de cómo ha evolucionado el sector de la economía social en nuestro país. Y hubo un surgimiento a partir de una respuesta, una reacción a las condiciones de las empresas extranjeras, pero después fue una cooptación, fue hacer del movimiento cooperativo una relación clientelar y el seguimiento y la capacitación y el acompañamiento nunca se dio y se fracasó en esos primeros intentos. A la siguiente, por favor. En la actualidad, nosotros tenemos que hay un alto índice de fracaso de las cooperativas. Es necesario decirlo. De cada 100 que se crean, nosotros conocemos las que siguen vigentes, pero serían cuando mucho el 10% o tal vez menos. La mayoría después de 3, 4 o máximo 5 años fracasa y desaparece. Y se aplicaron programas, pero reitero o insisto, con una visión clientelar, una visión de cooptación, un apoyo que puede haber sido incluso económico, de corrupción o de apoyo político. Como ahorita lo acababa de mencionar la compañera Violeta, existen muchas áreas del sector social de la economía, pero no existe una estadística que las aglutine a todos. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tiene una estadística, la Secretaría de Desarrollo Rural tiene otra y la Secretaría del Bienestar tiene otra. Y bueno, unas incluyen una cosa, otras incluyen la otra y no hay una estadística global oficial. Hay que también decir que dentro de la situación actual tenemos que la llamada globalización dentro del neoliberalismo ha generado polarización en nuestro país. México todavía en los últimos años del siglo pasado, 80, 90, llegó a ser el país más desigual del mundo
más inequitativo. A veces Brasil lo superaba, pero Nuevo México se esforzaba y llegaba otra vez al primer lugar de ser el más desigual. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría sobrevive con sus escasos recursos y que una pequeña minoría tiene lo que no se va a gastar en 3 generaciones. También debemos decir que dentro de la situación actual hay que señalar la crisis sistémica que, bueno, se tiene ya en el actual sistema de mercado. Crisis por todos lados. Crisis, por ejemplo, de la migración. Eso nos afecta mucho a nosotros. Crisis del cambio climático. No llueve. Aquí donde yo vivo, en Puebla, no llueve, todo seco. Crisis de la deuda. No la sufrimos ahorita nosotros, pero una gran parte de los demás países latinoamericanos, africanos, etcétera, tienen grandes problemas de deuda. Crisis de pandemias. No se les olvide que esa monocultivo o esa producción demasiado tecnificada nos ocasiona pandemias. Y bueno, por supuesto, las guerras. Hay un indicador que un grupo de científicos ha creado y que se llama el reloj del fin del mundo. Y ese reloj todavía hace algunos años indicaba que el fin del mundo estaba a 10 o 15 minutos para ocurrir. Hoy en día ese reloj, claro, es una forma figurada, ese reloj está a minutos o segundos de que, según sus cálculos, ocurre el fin del mundo. Entonces, hablamos de una crisis multidimensional en el actual modelo económico que tenemos. Esa es la situación actual. Y bueno, la siguiente, por favor. Se queda pues el planteamiento de que además de esos términos generales, hay una situación actual que está caracterizada por estas situaciones específicas. Por ejemplo, en en las cooperativas financieras, prácticamente ya no hay asambleas presenciales, sobre todo después de la pandemia y debido a que por definición las cooperativas financieras se tienen que integrar con número importante de socios, ya no hay asambleas presenciales. Y bueno, eso atenta definitivamente para poder diferenciar lo que es un crédito de un préstamo. Un préstamo es una connotación social, un crédito es una connotación de acumulación. También en la mayoría de muchas de las cooperativas, los socios pues dejan que los dirigentes se mantengan en la dirección. Pocas veces encontramos que hay rotación, digamos, prevista, que hay rotación establecida y pues los dirigentes pues no la promueven y muchas veces pues ya se acostumbraron ahí porque hay un buen lugar para sacar algo. Además, en las cooperativas, también hay que decirlo, cuando los socios están en trabajo conjunto, pues cada uno debe cumplir con su parte, ser responsable, pero cuando uno se atrasa, es difícil encontrar que entre todos lo ayuden. Sí, le dan algún apoyo, pero no es una respuesta colectiva. También
Aquí hay algo que a mí se me quedó desde mis cursos en el posgrado. Fíjense, para hacer empresas se necesita empresarios, que son personas con una cultura y una mentalidad que los lleva a buscar siempre las ganancias. Bueno, en ese mismo patrón, para hacer cooperativas se necesita cooperativistas, personas que vivan los valores solidarios, los valores cooperativos, no que los enuncien o que los incluyan en sus documentos constitutivos. Se deben vivir, se deben formar parte de la cultura. Y eso no ocurre, ¿eh? No ocurre mucho. Bueno, aquí tenemos más. Fíjense, el sector de la economía social tiene potencial para ser una alternativa a toda esta crisis y a todo este modelo que nos ocasiona la situación difícil que vivimos. Pero debo decirlo, la mayoría de las cooperativas solo busca integrarse al mercado, ser exitosas, vender más, incluso exportar, qué sé yo, pero deja de lado el constituirse, el tener conciencia de que pueden ser una alternativa para la actual situación económica. Bueno, lo de los trámites oficiales es de siempre, ¿eh? Es de siempre, a pesar de que ha habido cambios, la función pública, la burocracia, y discúlpenme por favor, pero sigue siendo todavía pues muy deficiente. Sigue siendo una administración burocrática, muchas veces pone por encima los criterios administrativos más que los objetivos de los programas. Otro punto es el asunto de los proyectos. La mayoría de las cooperativas se forma un poco en un empirismo. Hay un problema, nos juntamos, opinamos, tenemos conocimiento de sus aspectos y tratamos de solucionarlo, y así nos organizamos y así formamos una cooperativa. Pocas veces hay un proyecto de inversión, un proyecto como lo marca la ciencia económica o la ciencia administrativa, donde se estudia el mercado, la inversión, donde se estudia el proceso productivo o se lleve a cabo la forma de financiamiento. No hay un proyecto elaborado que nos dé una visión y una perspectiva de una cooperativa. Se van creando de manera un poco empírica, se van creando un tanto líricamente. ¿Y qué decir sobre la ausencia de una política territorial de las cooperativas, que en la mayoría de los casos solo se limita a decir que somos de tal lugar y ayudamos, pero no hay una propuesta que incluya la articulación con el territorio? La siguiente, por favor. Ya acabamos. Entonces, esa es la situación actual y ahora hacemos el planteamiento para la parte del futuro. Dice aquí la interrogante: ¿es posible que los emprendimientos social solidarios, por supuesto dentro de ellos la cooperativa, alcancen éxito productivo en una economía de mercado y consoliden un sector social alternativo? Ese es el reto de la situación futura. Las conclusiones, lo que ese grupo compartió acerca de la problemática que se identificó como profesionalización de las cooperativas. Adelante, don Alejo Martínez Castillo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar que esta profesionalización hay que extenderlo
a todas las organizaciones que forman el sector social de la economía, y no solamente pensar en las cooperativas. En todos hay, las comunidades es otro sector que también forma parte de las organizaciones del sector social, y es importante dar de esta formación y en todos los ámbitos, empezando por el ámbito de la gobernanza y de su incorporación, que es un tema fundamental, porque si es difícil hacer una empresa como persona física, en el colectivo representa más retos, es un primer tema que hay que centrarse. Luego pasando por el otro reto que es el fundamental y que genera la riqueza, que es el tema de la comercialización. Y hay un tema bien importante, es que conozcan sus procesos, tanto de producción como de servicio, y que tengan bien valorados sus costos. Porque si no hay un buen cálculo de costos, pues vamos a creer que estamos cobrando lo justo y a lo mejor estamos perdiendo. Entonces, y también conocer la competencia, ese es otro tema importante, la parte comercial. También pasamos por la parte administrativa de recursos humanos, etcétera. Y el tema que también varios compañeros enfatizaron, que es el tema de la tecnología y la innovación. No por ser organismos del sector social, cooperativas, ejidos, SPRs, comunidades, no deben de dejar de lado la tecnología. Es más, deben aprovecharla con mayor intensidad para ser productivas y tener éxito. Eso sería una parte del resumen. Y la otra parte del resumen que también nos compartieron los compañeros fue esta asistencia o acompañamiento en todo este proceso de maduración. Y ahí yo les comparto que FIRA tiene un programa de extensionismo muy interesante que se llama de productor a productor, que es un diálogo entre iguales, como nos lo decía el doctor, en donde no es alguien, el maestro que llega a enseñar al alumno, es un compartir saberes para ver cuál es la mejor forma. Y esto aplica para todos los ámbitos que platicamos antes y ir avanzando en el proceso. Y como metáfora yo les decía que tenemos que tener una escuela pública de negocios en donde por niveles básico, intermedio, avanzado, yo diría que los que ya tengan un nivel intermedio son aquellos que ya están preparados al 100% para formar organizaciones complejas como son las cooperativas. Las cooperativas no es una organización sencilla, es una organización compleja que demanda mucha preparación y mucha maduración. Pues hasta aquí sería mi resumen. No sé si los compañeros quieran agregar algo que se me haya pasado comentar, por favor. No, creo que sí, fue un buen resumen, don Alejo. Muchas gracias. Y bueno, algún otro representante de los demás grupos, por favor, que quiera compartir sus conclusiones. Yo entré a la mesa 6, doctor, ya no hice ningún comentario porque vi que los compañeritos ya iban ahora sí tendidos. Encontraron, creo yo, un nuevo reto de los que no estaba allí, entonces me gustaría que a lo mejor lo compartieran precisamente por ese trabajo de análisis que hicieron. De la mesa 6, ¿quién quiere? Yo le comparto. Déjeme. Lo pongo. Estoy pendiente, Ojeda, por si acaso luz. Ok, gracias. Sí, ok. Bueno, dentro, no sé si se ve. Sí, sí se ve muy bien. Ok, dentro del reto que tuvimos o vimos fue minimizar la competencia desleal con la venta de productos de las cooperativas existentes. El diagnóstico fue la entrada de productos de bajo costo y de dudosa calidad, de poca duración. Una de las estrategias que encontramos fue involucrar a todos los actores para una mejor gobernanza con mayor inspección y vigilancia.
dentro de los participantes que tenemos como gobierno federal, estatal y municipal, pero junto con las cooperativas. Otra de las estrategias fue considerar la opinión pública del lugar, las necesidades que tiene cada cooperativa en cada uno de sus productos o en donde se estén encontrando esa competencia desleal por la entrada de productos chinos, básicamente, ¿no? Eso es todo. Somos la sala 6. No, creo que es también muy importante esto que tiene que ver con el acompañamiento, con los principios éticos, pero además también con la idea de que las cooperativas no hacen trampa con los productos que ofrecen. ¿Algún otro equipo que quiera compartir los resultados de su análisis? Gracias, Luz. Tenemos tiempo para que alguna otra de las salas, algún otro de los grupos nos quiera compartir. Es ciertamente un diálogo para, bueno, reflexionar sobre nuestras problemáticas. Alguien más, por favor. Sí, nosotros quisiéramos compartirlo, nada más que ahora sí, no vimos cuál sala éramos, discúlpenos, pero nosotros vimos en la parte general el alto índice del fracaso de las cooperativas de producción y otras formas similares de la economía social y solidaria. Nosotros nos quedamos nada más en el alto índice de fracaso de las cooperativas. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Un diálogo que tuvimos entre nosotros tres, se visualiza que el compañero, pues prácticamente el que nos dio la pauta de trabajar en cuanto a quién apoya la parte esencial para normar la cooperativa, pues no conoce lo que tiene que hacer, en este caso, la parte del municipio. Nos comenta el compañero de la parte norte, Senada, que no, su municipio no lo apoya y tiene que irse definitivamente a gastar dinero metiendo todo el proceso a través de un notario o de un licenciado. Y eso nos hace a nosotros, lejos de cuando pides un apoyo, una ayuda, un consenso, cuando te dicen que es difícil hacer una cooperativa, pues mucha gente en lugar de sentirse apoyada, pues se siente mal, ¿no? Porque dice, bueno, yo estoy con necesidad de ciertas cosas y en lugar de que me apoyen, no veo eso, ¿no? Y esto nos da bastante auge cuando el doctor José Manuel comenta de que necesitamos gente con esa sangre para hacer cooperativas, así como para hacer empresas. Y esa parte yo considero que hay que manejarla como un concepto de educación, ¿no? Que tenemos que ver cómo apoyar a los compañeros de manera general para decirles, para apoyarlos, no decirles, para apoyarlos y llevarlos por el camino donde puedan hacer su cooperativa de una manera más fácil. Ese sería el comentario. No, pues la verdad es que es profundo su comentario, es importante porque la educación debe llevar a la concientización. Muy interesante. Tenemos tiempo para uno o dos más. ¿Quién quiere regalarnos, compartirnos sus reflexiones en la sala o en el grupo donde participó? Bueno, voy a participar yo. Sí, adelante, doña No María. sé, no sé el número de sala que estuvimos comentando, hay varios compañeros. Consideramos el reto que son las cooperativas mexicanas, han echado al olvido el espíritu de solidaridad y de cooperación. Y platicamos de varios puntos, ¿no? Como diagnóstico.
ya que en las últimas décadas las cooperativas de México han enfrentado un proceso de pérdida de identidad, abandonando progresivamente los valores de solidaridad, ayuda mutua y compromiso comunitario que las distinguían. Y pensamos que esto ha sido consecuencias del capitalismo que se vive actualmente, de que todo el mundo somos muy competitivos. También porque en muchas cooperativas pues es muy burocrática y las decisiones se toman de manera centralizada. También hay falta de formación de los principios de la cooperativa, no se sabe qué es la finalidad de la cooperativa, pues se meten pero no son participativos y al no ser participativos pues se alejan y no trabajan en conjunto para un bien común, ¿no? Y pues la falta de seguimiento y monitoreo en la implementación, porque una compañera platicaba que sí se han hecho invernaderos o varias actividades, pero les ha faltado apoyo técnico y seguimiento para valorar o evaluar qué tan redituable o qué tan benéfico fue esa implementación, ¿no? Entonces, en las estrategias, pues considero que son educación y formación cooperativa, o sea, que las personas que entren a la cooperativa sepan cuál es la finalidad y cuál es la función y el rol de cada uno de los agremiados. El fortalecimiento institucional y pues buscar financiamiento inclusivo para todos, desde el más pequeño al más grande. Y pues aquí es toda mi participación. Pues también, la verdad, estoy sorprendido de con qué, bueno, precisión y con qué conocimiento manejan ustedes las problemáticas que se plantean. Aquí me quedo con la idea de superar ese individualismo que nos provoca la economía de mercado, recuperar el sentido comunitario, el sentido colectivo, que es la esencia de las cooperativas. Muy importante, doña María Manjarres. Una última persona que quiera compartir las reflexiones de su sala, por favor, para que podamos concluir también con la última parte de nuestra presentación. ¿Quién A nos mí me puede? gustaría Sí, participar. sí, doña Creo Erika, que, adelante. creo que es algo muy importante que nosotros que trabajamos con personas que producen, hacen emprendimiento, nos demos cuenta que muchos de ellos ya perdieron la confianza en algunos trámites del gobierno que forzosamente tienen que hacer y que a nosotros nos toca esa paciencia, esa tolerancia y estarlos tratando de ser humano a ser humano para que ellos puedan avanzar, porque muchos de ellos ya tienen años y años produciendo, emprendiendo y no han podido hacer que su emprendimiento crezca. Y si nosotros no les damos las herramientas, ellos pues difícilmente van a poder avanzar. Trato justo y digno. Trato de ser humano a ser humano. Esa sería mi participación. Sí, sí, sí. Eh, en las estadísticas que yo he podido revisar, el tema de la comercialización es una problemática que termina por hacer fracasar a muchas cooperativas. Entonces, es también difícil pedirle a alguien que es productor, que es socio productor, que también aprenda mercadotecnia o que aprenda administración. Creo que aquí volveríamos a caer en el tema de incorporar a profesionales a las cooperativas para que puedan también ayudarnos en estos aspectos que mencionan. Bueno, no sé si alguien más quiera o Sí, ya nos doctor regresamos. Vicente Alberto está pidiendo el uso de la palabra. Adelante. Adelante, sí, sí, claro. Buenas tardes. El sábado pasado tuvimos un Expocopo acá en Ensenada, ¿no? Y nos tocó la suerte de tener a la representante de la Financiera para el Bienestar ahí como expositora, ¿no?
Ella estuvo platicando de los créditos que va a dar esta financiera a las asociaciones y a las cooperativas y manejó una tasa del 6% que realmente puede ser muy buena para empresas, ¿no? Entonces, pues creo que apenas están implementando cómo se va a llevar a cabo el programa y a qué estado se le va a asignar los recursos. Sería bueno empezar a voltear a ver ahí a la financiera del bienestar, porque traen buenos programas. Es lo que antes era Telégrafos de México. Sí, 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 Saludos. yo hacía el señalamiento que hay una diferencia entre un préstamo y un crédito. Un préstamo tiene connotación social, tiene la idea de apoyar a las personas que emprenden, diferente de un crédito que busca cobrar intereses. Y creo que la financiera del bienestar debería, y creo que sí lo puede hacer muy bien, operar en el canal de préstamos. Tenemos a David Zamora, por favor, adelante. Aprovechemos el tiempo. Sí, muchas gracias. Quiero hacer un comentario general para todos. Miren, yo creo que la gran transformación que podemos tener o una manera de incidir es que yo creo que todos los que estamos en esta sala somos cooperativistas, ¿eh? Debemos ser cooperativistas, porque no es lo mismo predicar con la teoría, la que viene en los libros, las que vemos en las redes sociales, las que vemos en los canales de YouTube, y otra es vivirla. Entonces yo creo que ese es el gran tema que tenemos, porque yo veo, por ejemplo, una minoría de personas que tratan de enseñar la economía social y cuando se les pregunta, ¿y eres cooperativista? No, no soy cooperativista. Pero entonces, ¿cómo me dices? Entonces creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos y creo que ese es el tema que el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, en esta segunda etapa en la que está, tenemos que conformar las empresas cooperativas. Y los catedráticos tienen que ser parte importante de estas cooperativas. Eliminar algunos temas que traen las instituciones que consideran que tu maestro estás en una cooperativa, conflicto de intereses, y el maestro tiene problemas. O que podamos hacia adentro de nuestras familias, por ejemplo, formar nuestras cajas de ahorro y préstamo familiares, que en la anterior administración del INAES se daban estos cursos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, vivir la economía social. Y esto, la única manera de hacerlo, repito, es siendo socios de una cooperativa. ¿Sí? Sería mi aportación para todo el grupo. Muchas gracias. También, excelente, excelente participación. En la academia debemos pugnar por salir, por ligarnos con los ejidos, por ligarnos con las asociaciones de vecinos, por ligarnos con las ONGs, por ligarnos con nuestros vecinos en el edificio donde vivo, en el barrio donde nací, en la comunidad donde he crecido. Necesitamos en la academia no quedarnos con el salón de clase, necesitamos salir, necesitamos cambiar los planes de estudio. Hay mucho que hacer ahí y es la opinión. Maestra Violeta, si ya nos regresemos a la parte final. Sí, yo creo que sí, doctor. Pues les agradecemos estas reflexiones, sobre todo que las hayan compartido, y vamos a regresarnos a la última parte de nuestras diapositivas. Si nos quieres compartir la pantalla, Violeta, por favor, de lo último que... Bueno, en esto se trata de unas sugerencias que nosotros hacemos para enfrentar algunos de los retos que se han comentado
en el tiempo que antecedió. Nosotros partimos de la reflexión de que hoy vivimos el llamado humanismo mexicano, pero que ese humanismo mexicano no está planteando que haya un cambio en el modelo de la economía neoliberal. Sí, está impulsando políticas públicas que defienden el bien común, políticas públicas que buscan equilibrar lo que hoy está desequilibrado, pero que no llega a una posición más radical. Bueno, entonces necesitamos un poco impulsar lo que se está haciendo, porque tal vez, y es lo más seguro, es lo que las condiciones actuales permiten. En esa reflexión, nosotros proponemos los siguientes aspectos como sugerencias para que ustedes puedan abordar las problemáticas que están enfrentando. La siguiente, maestra, y si quiere empezar, maestra Violeta. Así es, una más. No, ahí está bien. Bueno, comienzo yo. Sí, lo que ya hemos mencionado y algunos de ustedes lo reitera o también llega a esa misma conclusión, es el asunto de poder separar la propiedad de la dirección. Es la anterior, maestra Viole. Entonces, es posible, como dice aquí nuestra diapositiva, es posible la separación entre la propiedad y la dirección. Entonces, es una recomendación que significa que debemos incorporar a profesionales en los negocios, en la administración de empresas, en la economía, para que podamos tener mejores posibilidades de éxito o de viabilidad. También, en términos generales, que se puede recomendar que haya cooperativas o emprendimientos sociales, no tan solo en el ámbito agrícola o de producción primaria, porque actualmente es así. Necesitamos propiciar que haya más cooperativas en otros sectores, cooperativas de plataforma, cooperativas de cuidados, cooperativas de otros servicios y no quedarnos únicamente en las cooperativas agrícolas y del campo. Hacen falta cooperativas de comercialización, de transporte, de todas las áreas de la economía. También es importante que, como comentaba en ese ratito, este trabajo que se hace de cooperativismo, pues podamos como tal haber apoyo entre compañeros y entre cooperativas, de manera que aquellos que estemos enfrentando la misma problemática, pues podamos hacer un frente común, ¿no? Que fue parte del ejercicio que ustedes ahorita realizaron, identificaron un reto que de alguna manera es común o que les ha sucedido, lo han visto. Entonces, la idea es poderlo enfrentar en conjunto y no solo eso nos va a ayudar mucho. También es importante reconocer que la mayor cantidad de unidades cooperativas legalizadas, o sea, ya dadas de alta como tal ante el SAT, pues se encuentran en las zonas metropolitanas y urbanas del país, lo que implica no precisamente que sí sea el mayor número, sino que sí han cumplido con esta parte de darse de alta, ¿no? Ya de una formalización. Entonces es importante pues ver cómo hacer para las que están en las comunidades, pues tengan como tal esa forma o obtengan como tal ese reconocimiento jurídico, porque también es algo que facilita su comercialización, sobre todo para otros mercados, ¿no? También es importante que cuando se hacen las convocatorias, pues solamente no es una convocatoria de forma, ¿no? De manera artificial, sino que realmente se busque como tal que esta cooperativa o este grupo que se integra, pues viva los valores de la economía social y solidaria, porque también ha sido muy común que pues se reúnan solamente para obtener un beneficio, ¿no? Ha sido muy un aspecto clientelar, entonces simplemente buscamos el recurso y después el proyecto se muere, ¿no? Se abandona. Entonces,
eso es importante. Decíamos que es factible separar la propiedad y la dirección. También sugerimos, proponemos que se articulen las cooperativas en las que nosotros participamos con otras cooperativas, que se creen redes que se complementen entre sí. Bueno, yo produzco hortalizas, bueno, yo produzco empaques, o yo puedo comercializar, o yo puedo transportar, o yo estoy en un mercado solidario, les puedo comprar. La idea es complementarse. En la economía tradicional se les llama eh, cadenas de valor, pero aquí son redes solidarias, redes entre cooperativas que debemos tratar de impulsar, no quedarnos en que ya estoy haciendo mis cosas y voy a ver con quién vendo. No, hay que complementarnos entre cooperativas. Una siguiente situación que ya se expuso por los participantes es ese principio dialógico. Necesitamos entender que estamos entre iguales, que todas las personas merecen consideración y respeto, porque todos saben algo y nadie sabe todo. También aquí señalamos como otra propuesta, la número 9, que es importante articularnos con otros movimientos sociales, porque eso nos dará fortaleza. Movimientos, por ejemplo, como el feminismo, o movimientos como los de las comunidades lésbico-gays, o movimientos como los que encabezan los pueblos originarios. Las cooperativas y sus redes necesitan relacionarse con estos otros movimientos que también plantean mejorar la situación actual. Y bueno, aquí va una especie de crítica por algunas ONGs que han encontrado una manera de sobrevivir, pero que no asumen un compromiso de acompañamiento. Sí, te voy a apoyar en uno o en otro aspecto, pero no más. Y digamos que el tema de la fundación, creación y consolidación de cooperativas requiere un acompañamiento más permanente. La última, Viole. Adelante, Viole. También es importante dentro de esto que se tengan como tal esta interacción de las cooperativas con la integración territorial, ¿no? El acompañamiento profesional, el que se haga la rendición de cuentas, de alguna manera que permita que pues haya una claridad en las actividades que se realizan, se genere la confianza necesaria para que también estas cooperativas o estos grupos permanezcan en el tiempo y no sea solamente en un proceso o en un periodo de corto tiempo, como decíamos. También es importante que se establezca como tal un planteamiento jerarquizado en la distribución de excedentes y evaluar seriamente los apoyos sociales, porque muchas veces eso es lo que buscan como tal, ¿no? El apoyo para mantenerse, pero pues finalmente a veces este apoyo no contribuye realmente, ¿no? Es lo que muchas veces hablan cuando buscan el financiamiento, ¿no? El financiamiento, muy pocas cooperativas o muy pocos grupos buscan la parte de un crédito o un préstamo, buscan más la parte del fondo perdido y eso pues en un principio puede ser un aliciente o puede ayudar a la integración, pero a la larga al no generarse ese proceso de una responsabilidad de que se tenga como tal que ser o que pueda haber recursos, se va perdiendo, ¿no? Entonces sí es importante este planteamiento. También es necesario que se busque como tal la viabilidad económica de ese emprendimiento, ¿no? Porque es importante el fin social y también el de colaboración, pero si no hay un recurso que se genere como tal y que se pueda distribuir y que pueda contribuir al mejoramiento de las personas y las familias que lo integran, va a ser un poquito complicado la permanencia, ¿no? Entonces sí hay que buscar como tal
esta partecita de que haya una viabilidad económica. También es importante que esos excedentes pues se busque la manera de que no haya como tal una codicia que se genere, ¿no? De que ahora ya que hay excedentes, pues podemos saber quién se queda con esos excedentes que están surgiendo de la actividad económica, ¿no? Sino que lo importante es de que desde el inicio se plantee cómo hacer la distribución de estos excedentes y que se considere que estos excedentes se vuelvan a integrar a la misma actividad productiva para poder hacer un escalamiento o que se destinen a actividades sociales en beneficio de los integrantes y de sus familias o de la comunidad en donde se encuentran.